Hola, nos encontramos nuevamente en esta clase de Historia del Arte y la Cultura, siguiendo con nuestro recorrido por la historia de la Edad Antigua. Vamos a desarrollar un nuevo tema que es Grecia, puntualmente la Grecia antigua. Vimos que en la antigüedad las civilizaciones se dividieron en fluviales y en marítimas. Las fluviales, aquellas que se desarrollaron en torno al cauce de algún río, y las marítimas, aquellas que se expandieron a través de la navegación. Los griegos, en este caso, expandieron su poderío tanto comercial como político por medio de la navegación. En cuanto a lo que es la ubicación geográfica, decimos que abarcó la península griega y las costas de Asia Menor, tal como podemos observar en el mapa. Un territorio mucho más amplio y extenso de lo que actualmente comprende el territorio de Grecia. Por otro lado, la ubicación temporal se va a dividir en tres periodos. Un periodo arcaico, el primero, que es la etapa más antigua, que va a comprender el siglo VII antes de Cristo. Un segundo periodo que es conocido como el periodo clásico, el de mayor florecimiento, que abarcó entre los siglos VI y V antes de Cristo. Y un último periodo, el periodo helenístico, hacia el siglo IV antes de Cristo. Decimos que el periodo arcaico estuvo enmarcado dentro de las tiranías, el clásico dentro de lo que conocemos la democracia como cuna de la democracia, y el último periodo, el helenístico, dentro de lo que fue el imperio. En cuanto a la economía, van a desarrollar la agricultura, la ganadería, la artesanía y, por supuesto, el comercio. En cuanto a la religión, de la misma manera que las demás culturas antiguas, fue de tipo politeísta, creían en varios dioses, y en cuanto a lo que es la cultura, vamos a decir que en la actualidad, en el mundo occidental, todavía perduran muchos de esos logros de la Grecia antigua, como lo es la ciencia, la filosofía, la democracia. Y en lo que es la escritura y las artes, van a desarrollar una serie de características generales, si bien cada una de sus manifestaciones, así sea escultura, pintura, arquitectura, cerámica, va a haber esta serie de características que se van a desarrollar de manera común, pero después van a tener algunas que son particulares. Dentro de las generales, vamos a nombrar el antropocentrismo, ¿sí? Aquí el ser humano va a ser el centro de todas las cosas, o sea que el ser humano se va a utilizar como escala. La calidad técnica, se va a buscar un ideal de perfección, la búsqueda por la belleza y la influencia de los filósofos en las artes. Y en cuanto a lo que es la escritura, se va a evolucionar hacia el alfabeto griego. Dentro de las características de la escritura, vamos a decir que se desarrolló el conocido alfabeto griego y que, coincidiendo con las demás manifestaciones artísticas, se va a enmarcar dentro de los parámetros de la belleza y va a ser de una gran utilidad. También vamos a decir que van a mantener cierto orden y estructura. Por otro lado, se van a desarrollar las letras unciales,
que es un estilo de letra más redondeada, pero que ayuda a escribir con mayor rapidez. En cuanto a la identificación visual, van a desarrollar los sellos signatarios y, por último, vamos a decir que ese alfabeto griego va a tener repercusión hasta el día de hoy en el mundo occidental. En cuanto al alfabeto, Philip Mex nos dice: un alfabeto es un conjunto de símbolos visuales o caracteres que se utilizan para representar los sonidos elementales de un lenguaje hablado y se pueden unir y combinar para establecer configuraciones visuales que signifiquen sonidos, sílabas y palabras pronunciadas por la boca humana. No está claro cómo fue que el alfabeto llegó a Grecia, pero sí se estima, y es una de las grandes posibilidades, que haya sido introducido por los fenicios. A su vez, los griegos transformaron 5 de las consonantes del alfabeto fenicio en vocales. En cuanto a lo que es el diseño de estas letras, y como podemos observar en el gráfico, los caracteres fenicios eran bastante desiguales, por lo que los griegos trataron de organizarlos de una manera artística, de una manera armónica, generando belleza como en el resto de las manifestaciones. Entonces, también vamos a decir que como los griegos se permitían ciertas libertades, van a construir sus letras a partir de formas geométricas. Por ejemplo, a partir de un cuadrado construían la M, a partir de un círculo la O, a partir de un triángulo la A, y que de hecho vamos a afirmar que ese tipo de letras son las que se utilizan aún en día en el mundo occidental. La escritura uncial es un tipo de escritura desarrollada por los griegos, es un tipo de escritura redondeada que lo que va a permitir es que se utilicen menos trazos al momento de escribir, y eso lo que va a permitir también es que se pueda escribir con una mayor rapidez. Por otro lado, esto lo que va a favorecer es que se utilicen nuevos instrumentos y nuevos soportes. En cuanto a los instrumentos, lo que van a desarrollar los griegos es un tipo de pluma con juncos duros, y en cuanto a los soportes, van a encontrar que se puede trabajar sobre madera y sobre materiales blandos, pero también de la misma manera que lo hicieron otras culturas, sobre la arcilla y sobre tablitas de cera. Por último, las monedas y los sellos signatarios. En la imagen que vemos a la izquierda, estamos frente a una moneda ateniense, una moneda acuñada con plata, que se utilizaba para el pago de obras y servicios públicos, y que además lo que está representado es la lechuza, que a su vez era el símbolo de Atenea. Eran de tamaños bastante reducidos, alrededor de 2,5 centímetros de diámetro. Y en cuanto a los sellos signatarios, eran un tipo de recurso que se utilizaba para autorizar determinados documentos o para darles validez. No es que los ciudadanos en general tenían acceso a los sellos signatarios, sino que era un círculo bastante reducido de griegos de fortuna. Por otro lado, también eran de tamaño reducido, y en la base plana de los sellos se ahuecaba la forma que se quería hacer.
Generalmente se utilizaban los animales que eran los de mayor preferencia. Y también se utilizaban para imprimir como identificación personal. Para referirnos a la arquitectura griega, vamos a centrarnos en el periodo clásico. Pero antes vamos a hacer una breve introducción en lo que fue el periodo de transición entre los fines del periodo arcaico e inicios del periodo clásico. Digamos, en ese periodo que media entre los siglos VI antes de Cristo y la fecha en que la Acrópolis de Atenas fue incendiada y destruida por los persas, que se considera fue cerca del año 480 antes de Cristo. A partir de ese momento Grecia va a crecer a pasos agigantados. Lo va a hacer, digamos, ¿cómo va a ser posible? Lo va a hacer desde la polis, desde las ciudades-estados, que eran en ese momento autárquicas e independientes, pero estaban regidas por acaudalados tiranos, que si bien mejoraron las estructuras urbanísticas, no dejaban de ser gobiernos tiranos. Entonces, los ciudadanos van a alcanzar su periodo de mayor prosperidad, de mayor madurez, a partir de la conquista de su propia libertad. ¿Cuándo se va a dar eso? A partir de la implantación de los gobiernos democráticos y la caída de las tiranías. Cada ciudad griega se va a convertir en un microcosmos concebidos a escala humana. Digamos, consideraban profundamente que el hombre era la medida de todas las cosas, hasta el punto que los dioses, a los que les dedicaron magníficos templos, los antropomorfizaron. Así que, bueno, dentro de las características generales de la arquitectura, vamos a decir que eran construcciones del tipo arquitrabada, hicieron uso del dintel, eran más que nada de simetría axial, van a ser tan delicados en las construcciones que van a desarrollar determinados refinamientos ópticos a fin de mejorar la visión de los templos. Alrededor de los templos estaban completamente decorados con relieves. En su momento habían sido policromados, pero bueno, con el paso del tiempo esa policromía se perdió, y los edificios eran tanto religiosos como lúdicos,